Una vez más, vamos a aprovechar el tiempo al máximo para aprender del Señor y sobre todo, recuerden, para tener esta disposición en nuestro corazón de obedecer al Señor, de aplicar su palabra a nuestras vidas. Iniciemos entonces orando. Padre, te damos muchísimas gracias por darnos este tiempo. Te damos gracias porque podemos acercarnos a ti a través de tu palabra, aprender, Señor, tu voluntad. Rogamos tu bendición para que podamos aprender y rogamos, Señor, también para que podamos vivir, obedecer, aplicar. Padre, danos esta bendición a todos los que estamos aquí, a tus hijos, a los niños. Danos, Señor, la bendición de poder vivir para tu gloria. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bien, niños y hermanos, el título de nuestro devocional hoy es Mensajes entre Esaú y Jacob. Mensajes entre Esaú y Jacob. Y vamos a leer Génesis 32, verso 2 hasta el 8. No, verso 2, no, verso 3. Génesis 32, 3 al 8. Dice así: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Bueno, este es un momento difícil como lo estamos leyendo. Recordemos que Jacob acaba de recibir fortaleza de parte de Dios a través de los ángeles. Con esa fortaleza que recibió, tomó una primera decisión para acercarse a su hermano. Y esta decisión fue enviarle un mensaje que sirviera como un primer encuentro, que sirviera como un acercamiento, aunque estaban lejos, pero acercarse al corazón. Y también un mensaje para poder medir cómo estaba la situación con su hermano, porque ustedes recuerdan cuando él huyó a donde su tío Labán, lo hizo precisamente bajo la amenaza de muerte de su hermano. Una situación bien complicada. Así que ahora el pasaje que hemos leído nos cuenta entonces que Jacob envió mensajeros y nos dice a dónde los envió. Encontramos a Esaú lejos de la casa de su padre, no lo encontramos en Canaán. Lo encontramos, según el verso 3, en el monte de Seir, o en una tierra montañosa en Seir, específicamente en Edom. Así se llama todo este lugar. Ahora recordemos que las esposas de Esaú no eran gratas a sus padres, tanto por su idolatría como por su grosería. Así que encontramos a Esaú lejos, en otro lugar, haciendo su vida,
pero no en Canaán. Y en el camino de Jacob para llegar a su casa paterna debía encontrarse con su hermano. Y llegó el momento, llegó la hora, otra situación difícil. Acaba de pasar Jacob por esta situación difícil con Labán. Y bueno, aquí vino otra de inmediato, otra situación fuerte. Y tal vez esta más fuerte que la anterior, porque ya era claro las amenazas de muerte de Esaú contra Jacob. Entonces vamos a analizar los mensajes que se cruzaron. El mensaje de Jacob, él envía un mensaje muy amable, un mensaje de reconciliación a su hermano, un mensaje con unos detalles que son buenos para reconciliarse. Por ejemplo, lo primero, Jacob le llama a Esaú Señor, Señor, y se identifica a sí mismo como siervo de Esaú. Entonces vemos que Jacob no va con ninguna arrogancia, no va con ninguna altivez, y la idea es que Esaú perciba también cuál es la actitud con la que viene Jacob a verse con Esaú. Cuando Esaú reciba este mensaje, entienda que Jacob viene con una actitud muy humilde hacia él. En el mensaje le hace un pequeño resumen de su vida, de todos estos años. Y el propósito es que Esaú sepa qué tipo de persona es Jacob. Porque pues aunque son hermanos y obviamente convivieron muchos años, han pasado 20 años. Y en 20 años, bueno, las personas también pueden cambiar ciertas cosas y muchas veces para peor. Entonces Jacob le dice a Esaú que se ha detenido estos 20 años donde su tío Labán. Y esto le da una idea a Esaú de qué tipo de persona es Jacob, porque le da una idea de que Jacob es un hombre muy familiar. Estaba precisamente donde la familia, duró todos estos años allí. Jacob no es una persona que anda de aquí para allá, porque eso nos dice mucho de las personas. Cuando alguien anda de aquí para allá, como que no se aguanta a nadie o como que nadie lo aguanta, eso nos va diciendo mucho de su carácter. En cambio, aquí Esaú puede darse una idea de que Jacob estuvo 20 años donde su tío. Entonces, eso es algo positivo. Y luego prosigue a decirle que Jacob no es un vago, que Jacob no es un mendigo, sino que le cuenta qué trae. En el verso 5 le dice que tiene vacas, asnos, ovejas, que tiene siervos, siervas. Entonces, que Esaú no piense mal de él, que piense bien de su carácter, de lo que ha estado haciendo, que con estos informes Esaú pueda sacar buenas conclusiones de que Jacob es un hombre trabajador, que ha estado trabajando todos estos años juiciosamente. Eso es una muy buena carta de presentación de uno, que la persona pueda saber que uno es una persona trabajadora. Además, al decirle que tiene muchas posesiones, le daba a entender a Esaú que él no venía por la herencia. Si bien recordamos que en su momento Jacob quiso tenerla abusivamente y pecaminosamente con su mamá, estuvieron engañando y particularmente engañaron a su papá. Ahora vemos a un Jacob que como que le deja eso en las manos al Señor, como tenía que ser desde el principio. Ahora sí, Jacob no viene diciendo voy por mi herencia, voy donde mi papá por mis cosas o por mi tierra, no, más bien dice yo tengo, yo no vengo por nada de eso. Más bien, Jacob solicita el favor de Esaú. Dice ahí en el verso, envío a decirlo a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. Es una manera de pedir su reconciliación. Eso sí, recordamos y
debía reconocerse aquí que Jacob le hizo mucho mal a Esaú. Entonces ahora Jacob debe mostrar arrepentimiento, debe mostrar respeto y debe mostrar honra a su hermano. Y eso es lo que está haciendo aquí. Así que esta parte del mensaje estuvo muy bien, con una actitud buena de reconciliación de parte de Jacob. Pero viene la respuesta, ¿cierto? Viene la respuesta de Esaú. En cuanto al mensaje de Esaú, realmente tenemos mucha oscuridad. Se nos dice que los mensajeros volvieron de estar allá con Esaú y le dicen a Jacob dos cosas. Una, que su hermano viene también a recibirlo. Y la segunda, que viene con 400 hombres. Así que noten, es un mensaje corto, es un mensaje oscuro, realmente hay muchas preguntas que vienen a nuestra mente ahí. Lo que recibió Jacob no lo deja tranquilo, porque acerca de las intenciones de Esaú no nos dice nada. Cuando Jacob le envía el mensaje, sí podemos notar las intenciones de Jacob. Son de reconciliación, son de honrar a su hermano, de respeto. Pero ahora, en esta respuesta tan corta, no se ven las intenciones de Esaú. Por lo que, por supuesto, notamos entonces que en el verso 7 y 8, esto provocó en Jacob mucho temor. Le dio miedo, le dio temor, se angustió. Lo último que había sabido de Esaú fue que había dicho que cuando su padre muriera, lo iba a matar a Jacob. Su padre no ha muerto, pero ahora Esaú viene hacia Jacob con 400 hombres. Entonces esto, por supuesto, le hizo dar mucho temor a Jacob. Ahora, si analizamos las cosas, sería apenas normal. Sería normal que Esaú esté más lleno de venganza, porque ese es el efecto que se causa cuando los problemas no se solucionan, que se dañan más. Y si los hombres son vengativos, o si tienen odio en su corazón, si tienen rencores en su corazón, entonces pues allí las cosas se ponen peor, más mal. Entonces Jacob en lo único que puede pensar es en su anterior disputa con Esaú. Vienen preguntas a la mente. ¿Vendrá Esaú a vengarse por su primogenitura? ¿Acaso decidió Esaú vengarse de una vez por todas de Jacob antes que muera su papá? Bueno, esas son preguntas muy importantes. Así que en su temor y en su angustia, Jacob toma la decisión de dividir la familia y sus cosas en dos campamentos. El propósito, como él mismo lo dice ahí, es que si Esaú ataca a uno, el otro pudiera librarse, el otro pudiera escaparse de Esaú. Puede ser que no, puede que los dos campamentos caigan ante Esaú, pero aquí Jacob está teniendo una actitud previsiva en esta situación tan particular. Está tomando una buena decisión. ¿La manita Liz tiene alguna pregunta o algo así? Bueno, entonces vamos a seguir aquí analizando el asunto. Eso es lo que vemos en nuestro pasaje, estos dos mensajes hacia un lado y hacia el otro. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Bueno, según lo que hemos visto, el Señor envió ángeles para animar y fortalecer a Jacob después de lo de Labán y antes de lo de Esaú. Así que vemos que con el Señor Jesús tenemos fortaleza para enfrentar esta vida y tenemos sabiduría para reaccionar. Dos bendiciones.
fortaleza para enfrentar las dificultades, las cosas de esta vida y sabiduría. En cuanto a la fortaleza, Jacob encontró en el Señor la fortaleza para ir a verse con su hermano. Miren, no es fácil pensar que una persona me ha amenazado de muerte y uno decir, bueno, voy a ir donde está esa persona. Eso no es fácil de ninguna manera, pero la fuerza que él tuvo para hacer esto se la dio el Señor, y se la dio en este caso el Señor a través de sus ángeles. Ahora, en cuanto a la sabiduría, Jacob le supo tratar. Jacob supo manejar la situación y luego supo dividir su casa en dos campamentos para enfrentarlo. Por todo esto, nosotros podemos y debemos confiar en el Señor Jesús todos los asuntos de esta vida. Podemos poner nuestras dificultades, nuestras luchas en sus manos, sabiendo que Él bendice nuestras vidas con este ejemplo que vemos en Jacob. Gracias al Señor Jesús por eso. ¿Qué aprendemos entonces de este pasaje? Miren, primero, aprendemos que cuando uno ha pecado, debe mostrar arrepentimiento. Eso es muy importante. Hay muchas personas que pecan y entonces no se arrepienten, no piden perdón, no piden disculpas, no arreglan nada, no mueven un dedo. Eso antes nos muestra su orgullo, su soberbia, su desprecio, entre otras cosas. Pero aquí notamos que Jacob no es una persona soberbia, sino que se mostró humilde y conciliador con su hermano. Eso es mostrar arrepentimiento, y eso debemos hacerlo siempre que hemos pecado contra Dios y contra las personas. Mostrar arrepentimiento. Aprendemos en segundo lugar que para arrepentirse hay que ser valientes. Hay que ponerle algo de valentía a nuestra vida si de verdad nos vamos a arrepentir. Porque miren, cuando hay verdadero arrepentimiento, debemos enfrentar a las personas que hemos ofendido. Debemos enviarles mensajes en los que mostremos nuestro arrepentimiento. Debemos ser nosotros los que nos movamos a solucionar el mal que hemos hecho. Y nuestro pecado, pues seguramente ha causado consecuencias que debemos enfrentar. Para eso hay que ser valientes. Entonces hay que rogarle al Señor que nos dé esa valentía para arrepentirnos, para hacer lo que es correcto. En tercer lugar, aprendemos a cuidar a los nuestros de los efectos de nuestro pecado. Cuidar a los nuestros de los efectos de nuestro cuidado. Porque el pecado trae consecuencias. El pecado trae cosas malas, y entonces cuando nosotros pecamos nos vienen a nosotros, pero esas consecuencias pueden afectar también a los nuestros, a nuestra familia, a nuestros hijos, la gente que está cerca a nosotros. Miren, si Esaú viene con 400 hombres y vienen a matar a Jacob, eso fue provocado por el pecado de Jacob. Claro, eso no justificaría tampoco a Esaú, pero esa es la consecuencia del pecado de Jacob. Fue por culpa de Jacob que se llenó de odio el corazón de Esaú. Entonces, la idea aquí es que no afecte a los suyos, o que no los afecte a todos, o que los afecte lo menos posible. Por eso fue que él dividió los campamentos. Esto entonces nos enseña a tomar medidas bíblicas para proteger a nuestra familia de nuestro pecado.
El pecado puede dañar a nuestra familia. Si a nosotros no nos importa, por ejemplo, que el pecado nos golpee a nosotros, debemos pensar que los va a golpear a ellos también. Y entonces debemos tomar medidas para protegerla. Y la mejor medida es no pecar, es no darle rienda suelta. Esa es la mejor medida, en primer lugar, mantenernos en las manos del Señor, en oración, en crecimiento, cerquita de Jesús, para que nuestros pecados no se desborden y entonces traigan consecuencias terribles. Pero bueno, en este caso vemos que después de haber pecado, también se pueden tomar algunas medidas para alivianar de alguna manera los efectos de mi pecado. Eso está muy bien de parte de Jacob y por lo tanto es algo que estamos aprendiendo esta mañana. Cuidar a los nuestros de los efectos de nuestro pecado. El Señor nos ayude porque precisamente estamos en grandes dificultades por nuestro pecado. Que el Señor nos ayude a no darle rienda suelta y si hemos pecado, entonces que mostremos arrepentimiento, que seamos valientes, que cuidemos a los nuestros de los efectos de nuestro pecado. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por este momento que nos has dado, por la luz que nos arrojas, Señor, con esta historia de Jacob y Esaú. Padre, rogamos perdón porque reconocemos nuestros pecados. Y rogamos, Señor, que a través de esta enseñanza de tu palabra, de tu espíritu, entonces aprendamos efectivamente a mostrar arrepentimiento contigo y con las personas que hemos ofendido, a ser valientes, Señor, para enfrentar nuestro pecado, para enfrentar el arrepentimiento y a cuidar, Señor, a los que están a nuestro lado. En misericordia de ellos y ayúdanos, Padre, para que estos efectos del pecado no sean tan dañinos, no sean tan nocivos. Te damos gracias cuando y cuantas veces en tu misericordia has, Señor, frenado nuestra propia maldad y sus consecuencias. Bendícenos, Padre, de esta manera y ayúdanos a confiar más en Cristo para ser librados de nuestros pecados. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bueno, una vez más vamos a pensar ahora en la tarea. A ponerla ahí en el chat. Primero, ¿qué aprendemos de este pasaje? Y segundo, ¿qué bendiciones nos da el Señor Jesús? ¿Qué bendiciones nos da el Señor y que vimos en este devocional, por supuesto? Bueno, niños, hermanos, el Señor les bendiga grandemente este día. Un abrazo a todos. Chao.